En adultos se le va a administrar de 10 a 20 miligramos subcutáneamente intramuscular o intravenosa cada 3 a 6 horas, según sea necesario, con una dosis máxima de 160 miligramos por día. Y en niños no se ha establecido las dosis pediátricas. En cuanto a sus reacciones adversas, el paciente puede presentar sedación, sudoración, somnolencia, vértigo, sequedad de boca, dolor de cabeza, disforia, vómito y náuseas. En cuanto a la pentazocina, esta va a ser un agonista antagonista mixto de los receptores de opioides con agonismo parcial por el receptor mu y un agonismo por el receptor opioide kappa. Este pues, se va a excretar de forma renal de un 60 al 70% y va a tener metabolismo hepático. En cuanto a sus indicaciones, igual va a ser en el dolor moderado a severo. En adultos van a ser dosis de 50 a 100 miligramos cada 4 o 6 horas, con una dosis máxima de 600 miligramos por día, o 30 miligramos de forma intramuscular, intravenosa subcutánea cada 3 o 4 horas, eh, con una dosis máxima de 360 miligramos al día. En niños menores de 12, en niños mayores de 12 años, en niños menores de 12 años no se recomienda su uso. Como efecto adverso, va a presentar sedación, vértigo, náuseas, vómitos, depresión respiratoria, euforia, alteraciones de la visión, alucinaciones, alteraciones cardiocirculatorias, constipación, alteraciones en la micción, diaforesis y reacciones alérgicas. Y bueno, en caso de sobredosis de pentazocina, se administra naloxona 0.4 miligramos de forma intravenosa, que se puede repetir de 2 a 3 veces con intervalos de 5 a 10 minutos según sea necesario. El butorfenol igual va a ser agonista antagonista mixto. Este va a ser sintético, va a ser un agonista del receptor opioide kappa y un antagonista del receptor opioide mu. Tiene una unión a proteínas del 80%, se va a metabolizar en el hígado y su metabolito activo va a ser hidroxibutorfanol. Se va a excretar de forma renal del 70 al 80% del fármaco. En cuanto a sus indicaciones terapéuticas, va a ser en el dolor, se van a administrar en el adulto de 1 a 4 miligramos de forma intramuscular cada 3 o 4 horas, o de forma intravenosa cada 3 o 4 horas en una dosis de 0.5 a 2 miligramos. Aquí en el trabajo de parto se puede dar de 1 a 2 miligramos intravenoso e intramuscular y se puede repetir después de 4 horas. Y en niños menores de 18 años no se recomienda su uso. Y en contraindicaciones se, no se da en caso de presentar hipersensibilidad. En efectos adversos puede causar náuseas, vómito, mareos, insomnio, sedación y somnolencia. En cuanto al meptan, meptacinol, este va a ser un agonista opioide parcial específico de los receptores mu. Tiene unión a proteínas en un 27.1%. Se va a excretar a través de la orina. Va a tener metabolismo hepático y su inicio de acción va a ser rápido a los 15 minutos después de la administración intramuscular. También se puede utilizar como analgésico en el parto, dosis intramusculares de 50 a 100 miligramos. Por vía oral se puede dar de 100 a 70 miligramos al día. Va a presentar náuseas y vómito y también somnolencia y mareos como efectos adversos. Y en cuanto a los antagonistas opioides, vamos a tener a la naloxona.
que este va a ser el antagonista que se une preferentemente al receptor mu, aunque en concentraciones elevadas provoca bloqueo de todos los tipos de receptores. Este va a ser el tratamiento de elección en la intoxicación por opioides, revierte la depresión respiratoria, pero aquí su semivida va a ser de 30 a 45 minutos, por lo que se debe de repetir la administración para evitar recaídas. Su acción antagonista es de 2 minutos por vía intravenosa y también su efecto es corto, 45 minutos por vía intravenosa, 2 horas después de, y también 2 horas, su semivida va a ser de 2 horas si se administra de forma intramuscular a una dosis de 0,4 miligramos. Aquí en el adulto se puede administrar de forma intramuscular, subcutánea o intravenosa, que se prefiere que sea de manera intravenosa. En sobredosis de opioides va a ser de 0,4 a 2 miligramos con una dosis única y se puede repetir a los 2 o 3 minutos. En niños se va a administrar de forma igual intravenosa, intramuscular. Aquí se van a administrar de 0,01 miligramos por kilogramo de peso corporal y igual repetir a los 2 o 3 minutos. En caso de neonatos, va a ser una dosis inicial de 10 microgramos por kilogramo por vía intravenosa, intramuscular o subcutánea. También como efectos adversos, como efectos secundarios puede provocar estimulación cardiovascular, hipertensión, taquicardia, edema pulmonar, trastornos del ritmo cardíaco debido al incremento del tono simpático. También tenemos a la naltrexona, que va a ser un agonista de los receptores mu. Aquí su potencia relativa de este medicamento como antagonista de opioides es aproximadamente 2 veces mayor que la naloxona. Esta se va a absorber bien por vía oral y se absorbe el 96% de la dosis. Va a tener un metabolismo hepático y su metabolito activo va a ser el 6-beta-naltrexol. Alcanza sus concentraciones máximas a los 60 minutos y tiene se une muy poco a las proteínas plasmáticas en un 21%. Aquí la naltrexona en su forma original y su metabolito activo se van a eliminar por la orina y su efecto va a ser mucho mayor al de la naloxona, que va a ser de 24 horas. Este, la naloxona se puede usar en el tratamiento de dependencia al alcohol, tratamiento de la dependencia a los opioides. En cuanto a la dependencia al alcohol de forma oral, se pueden iniciar con 25 miligramos. Si no se presentan manifestaciones de carencia en una hora, administrar otros 25 miligramos y también la dosis promedio de mantenimiento es de 50 miligramos al día. En cuanto a la dependencia de opioides, se inician con 25 miligramos y también ah, bueno, sí, se puede seguir administrando esta dosis. Y también su dosis promedio de mantenimiento es igual a 50 miligramos al día. Y bueno, también en otros esquemas de administración se puede dar 100 miligramos cada 2 días o 150 miligramos cada tercer día. En cuanto a sus efectos adversos, los frecuentes son insomnios, nerviosismo, cefalea, disminución de la energía, dolor abdominal, náuseas, vómito, artralgias. Y poco frecuentes puede ser irritabilidad, mareo, ansiedad, somnolencia, erupciones cutáneas, puede causar polidipsia, diarrea, estreñimiento, eyaculación retardada e impotencia. Y bueno, eso sería todo de opioides. ¿Tienen alguna duda respecto al tema o les voy a preguntar? Yo, doctor, ¿realmente Sí, cómo se sabe cuál opioide debemos utilizar o cuál sabemos si realmente va a funcionar o no después de todos? exacto. Es que cada opioide se divide en agonista,
antagonista, agonista parcial y agonista antagonista, ¿vale? Entonces, depende para qué quieras administrarlo o para qué tipo de paciente, pues es lo ideal. Una, dos, el mecanismo de acción ya sabemos que va a ser en los receptores opioides, pero hay otros, igual opioides que hacen acción en otros receptores. Por ejemplo, ¿cuáles? En receptores de NMDA, en la inhibición de la recaptura de serotonina y de noradrenalina. Entonces, también depende para que lo quieras. También depende ahora de tu farmacocinética. ¿Qué tanto te dura en el torrente sanguíneo? Si se va a un espacio, al espacio de la grasa, al espacio del músculo, si así como entra, sale, esa es la siguiente opción. Ahora, ¿quiénes tienen metabolitos activos? ¿Quiénes no tienen metabolitos activos? Y la vía de excreción también es importante. En los pacientes, pues obviamente renales, diabéticos, pues acumulan, entonces pues vas a tener efectos secundarios de estos fármacos. Entonces, de todo lo que ahorita les acabo de comentar, entonces, para empezar, ¿cuáles son los agonistas? La morfina La morfina, ¿qué otros? Y la metadona La metadona, ajá, ¿qué más? y el la meperidina. fentanilo, Ajá, ajá, ¿El fentanilo? sí, oxicodona, La ajá. heroína. Tramadol. tramadol, ¿Cuál? Tramadol. Tramador, exacto, ¿qué otro? Provenina. meperidina, Meperidina, ajá. ¿Qué otro les falta? La codeína. Dextroproxifeno. Destropropoxifeno, exactamente. ¿Qué otro más te faltan? Incluso el principal, Fentanilo. opioide. No. ¿Cuál es Morfina. el morfina? Exacto. ¿Qué más? Y les hace falta dos más, que son sintéticos. diacetilmorfina Ajá, ¿qué otro más? y dihidrocodeína. Hidrocodeína, ajá. Hidromorfona también les faltó mencionar. Y les hace falta dos más. La oxicodona, Ajá. Sulfentanilo, alfentanilo y remifentanilo, ¿vale? Ahora, ¿cuáles son los antagonistas? Doc, ¿puede repetir eso? ¿Su fentanilo y cuál más? Alfentanilo, sulfentanilo, alfentanilo y remifentanilo. Gracias. Sí, esos son agonistas. Ahora, los antagonistas, ¿cuáles son? La Naloxona, naloxona. ¿no? Naloxona ahí, Naltrexona. 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 Ahora, los agonistas parciales, ¿cuáles son? Buprenorfina. Buprenorfina. Ok. ¿Y la nalbufina en qué grupo entraría? Agonista, antagonista. Exactamente, agonista, antagonista. Y de estos opioides, ¿cuál sería ideal para un paciente con cáncer? Un agonista, como la morfina. Exactamente, sería lo ideal es un agonista puro, ¿vale? Ahora, de todos estos opioides, ¿cuáles tienen metabolitos activos? La morfina, La morfina, ¿cuáles son los metabolitos? la morfina 6-glucurónido, Ajá, ¿cuál más?
¿Cuál es el otro receptor? ¿Cuáles son los otros, Sería la metabolitos? morfina 3 glucurónido y la morfina 6 glucurónido. Ajá, y falta uno más. La morfina 3,6-glucurónido. Exacto, Catherine. Entonces, esos son metabolitos activos. Y por lo tanto, ¿qué va a pasar si hay metabolitos activos en el torrente sanguíneo? Pues daño. Pero más que daño, Va a tener mayor efecto, ¿no? pues va a tener mayor efecto, pero va a estar recirculando el metabolito y por lo tanto, pues va a tener efectos secundarios. Ahora, la morfina, ¿por dónde se secreta? Por riñón. Ajá, por riñón. Entonces, si tenemos un paciente con insuficiencia renal aguda o más que nada insuficiencia renal crónica, pues este fármaco va a estar recirculando y el paciente pues va a tener los efectos secundarios. ¿Cuál es el más importante de los efectos secundarios? Sedación, somnolencia. Sedación y somnolencia, ¿vale? O hasta depresión respiratoria. Entonces ahí es cuando empezamos a elegir nuestro tipo de fármaco de acuerdo a nuestro paciente, ¿vale? Entonces, Ahora, principalmente se tiene que ver las patologías agregadas para la excreción y su acumulación del ajá, fármaco. así es, esa es una. También depende de su potencia del fármaco. ¿Qué es lo que, para qué lo quieres, ¿vale? ¿Cuál es el opioide ideal para, para un paciente con insuficiencia renal? ¿Cuál es el que no se excreta por vía renal? La metadona. No. Buprenorfina. La buprenorfina, exactamente. Entonces, esa se excreta por vía fecal, ¿vale? Entonces, es ideal la buprenorfina para pacientes con daño renal, ¿vale? Ahora, el tramadol, ¿qué función tiene el tramadol o cuál es el mecanismo del tramadol? Pues es bueno, tiene acción central y es agonista puro no selectivo de receptores mu, delta y kappa, pero tiene más Ajá. afinidad a los mu. ¿Y qué otra función tiene el tramadol? También tiene bloqueo de la recaptura de noradrenalina y serotonina, ¿no? Exactamente. Entonces, ¿para qué tipo de dolor darían el tramadol? Porque los opioides, ¿para qué tipo de dolor son? Si es el fármaco, sí, ¿para qué tipo de dolor son? Nocicetivo, somático, visceral, neuropático. ¿Visceral? Ajá, visceral, como qué opioides para tipo visceral. ¿Morfina? Morfina, ¿qué otro? Bueno, los agonistas.
Ajá, son pero no todos. Metadona, también para visceral. No, metadona sí es para un dolor tipo específico. El tramadol también, ¿no? El tramadol, ¿qué otro? Hidromorfona, meperidina, serían para tipo visceral, ¿vale? Para un cólico renal, para una pancreatitis. Entonces, esos son los fármacos ideales. Les comentaba entonces, estábamos con el tramadol que tiene acción sobre receptores mu, kappa y delta, que tiene inhibición sobre la recaptura de noradrenalina e intensifica la liberación de serotonina, que es lo que comentaba Mario. Pero ¿para qué tipo de dolor es entonces? Michelle. Pues bueno, yo lo he visto más como para dolor visceral, como eh, cuando tienen dolores intensos de estómago. eh, de ¿Será ahí para dolores intensos de estómago? ah, y de ahí ya no sé más, sinceramente. Ahorita de ¿Podría lo que te ser acabo de... visceral y nociceptivo? No. Ahorita de lo que acabo de comentar de la farmacodinámica del tramadol que tiene acción sobre los receptores opioides, sobre la inhibición de la recaptura de noradrenalina y sobre la intensificación de la liberación de serotonina. Entonces, ¿en qué patología o en qué tipo de dolor En un sería? dolor neuropático podría ser. Exacto, es en dolores neuropáticos, ¿vale? De hecho, los opioides no son de primera línea para dolores neuropáticos. ¿Cuáles son los de primera línea para dolores neuropáticos? Los fármacos principales para dolor neuropático. Los neuromoduladores. Exactamente, los neuromoduladores, ¿vale? Y ya en tercera línea entran los opioides, ¿va? ¿Qué otra pregunta tienen? Ahora, también los opioides se clasifican, aparte de por su forma de actuar, ya sean antagonistas, agonistas, agonistas parciales o agonistas antagonistas, tienen otra clasificación, que son naturales, semisintéticos y sintéticos. ¿Cuáles son los naturales? La morfina, La morfina, ¿qué otro? La codeína, La codeína, ajá. Faltan más, que incluso de uno de Eh, esos deriva la buprenorfina. pues también Está está la tebaína, la la, tebaína, exactamente, la papaverina y la noscapina, ¿vale? la Y de la narceína teba, también es natural. ¿cuál? Narceína. También es natural, exacto. Y de la tebaína deriva la buprenorfina, ¿vale? Y la buprenorfina es un semisintético. Ahora, de los semisintéticos, ¿cuáles son? Oxicodona, hidromorfona, buprenorfina y también dice heroína. Ajá, exactamente. Y ahora los sintéticos, ¿cuáles son? Tramadol, metadona, petidina o fentanilo. Ujú. Entonces está fentanilo, sufentanil, remifentanil, la meperidina, la metadona, el destropropoxifeno y obviamente los antagonistas, que es la naloxona y naltrexona. ¿Sí? Sí,
¿Hasta aquí alguna duda o pregunta? Nada. Yo ¿No? de los Ah, receptores, ajá, bueno, de lo que revisé del MU era que tenían analgesia supraespinal, pero del delta y del kappa ya no encontré más. O sea, supongo que, o sea, si es para opioides, pues supongo que tienen como el mismo efecto, pero no sé si sea al mismo nivel. Esa era mi pregunta. no, no tienen el mismo efecto. ¿Cuál es el efecto, César? Eh, ¿De cuál de los receptores MU? Ajá, Bueno, encontré que es analgesia espinal supraespinal, va a tener sedación, inhibición de la respiración y ajá. también disminución del tránsito intestinal, bueno, de la motilidad, regulación de secreción de hormonas y neurotransmisores. En el caso de los kappa también dan analgesia supraespinal y espinal, ¿vale? Sedación, dan disnea y en el caso de los kappa dan dependencia, disforia y depresión respiratoria. En el cambio de los mu, César, ¿qué nos puedes agregar? Si son Es, más afines a los mu, dan dependencia. ¿Podría ser la euforia? ¿Cuál? Sí. En los receptores MU. No, serían los kappa, más en los kappa que en los receptores mu. Pues también Y sería la en los, depresión respiratoria, ¿no? ajá, pero ¿en cuál está marcado más la depresión respiratoria? ¿En los mu o en los kappa? ¿En los MU? Menos mu- Ajá. Ahora, cuando le llegue un paciente intoxicado con opioides o que haya consumido bastante opioide, ¿qué va a tener el paciente? ¿Miosis o midriasis? Miosis. ¿Hidriasis? Miosis. Miosis, es miosis, ¿va? Y la miosis, ¿cómo la van a... ¿Por qué receptor está influenciado? Por los receptores mu. Exacto, también por los receptores mu, ¿va? La retención urinaria que presentan los pacientes por igual por el consumo de opioides, ¿por quién es? ¿Por qué receptor? También por los por los receptores mu. mu. También por los receptores mu, exactamente. Sería también estreñimiento. Y el estreñimiento también, ¿vale? Y los kappa te van a dar disforia y dependencia, son por los kappa. Ahora, de la farmacodinamia, ¿alguna duda sobre la farmacodinamia? ¿Alguna duda sobre la farmacodinamia? ¿Todos se la saben? No, no, no me la sé, pero tengo que estudiarla. A ver, ¿cómo les explicó César sobre la farmacodinamia? ¿En qué receptor se acoplan? Ya, bueno, ya sabemos los receptores que son los mu, delta y kappa, pero ¿cómo va a ser? ¿Son receptores de qué? Metabotrópicos, ionotrópicos. acoplados a proteínas G. Ah, ok, acoplados a proteínas G. Y posteriormente, ¿qué va a pasar, César? Bueno, se ¿Le, va, le puedes poner tu presentación para que se la vuelvas a explicar? sí,
Bueno, el receptor de opioides se va a activar mediante, tiene propiedades acopladas a proteínas G. Entonces este se va a activar cuando se une un ligando, ya sea exógeno o endógeno, y se va a separar la subunidad alfa de la proteína G. Se va a separar y la subunidad alfa también va a provocar que la molécula del guanosine difosfato va, le va a agregar un fosfato que va a pasar al GTP, que es guanosine trifosfato. También, al separarse de la subunidad beta y gamma, eh, se va, la subunidad alfa se va a unir a la membrana celular hasta su blanco. También, como consecuencia, va a activar a la enzima adenilato ciclasa y que va a inhibir a los segundos mensajeros, que en este caso va a ser el adenosín monofosfato cíclico o AMP cíclico. También otro efecto de la subunidad alfa puede cambiar la función de los canales iónicos, incrementando la conductancia del canal de potasio, lo que va a generar una hiperpolarización y va a disminuir el potencial de acción de las neuronas. También va a disminuir la entrada de calcio por los canales dependientes de voltaje, que esto va a traer como consecuencia la reducción de la liberación de los neurotransmisores y esto va a dar resultado a la disminución de la excitabilidad neuronal y provocando una analgesia. ¿Sí le entendieron? Bueno, pues básicamente que hay como una disregulación en el, ay, ¿cómo se llama esto? Espere, déjeme acomodar mis ideas, porque sí medio le entendí, pero Ujú. déjeme. Potencial de acción, ¿no? Potencial. O sea que hay como una disregulación en el potencial de acción que hace que se haga más lento la distribución del sistema nervioso. Ajá, exacto, Andrea. ¿Dudas, Catherine? No, doctor. ¿Segura? Entonces, ¿qué es lo que sale cuando se activa el AMP cíclico? ¿Qué electrolito sale y cuál es el que entra? Catherine. Porque también comentó César que hay cambios en los electrolitos. Entra más que y sale que. Entra sodio y Sale sale el calcio. potasio. ¿Mande? Dijo calcio, ¿no? No es sodio. Entra el sodio y sale el potasio, ¿vale? Sí, doctor. Va. Ah, y de lo de euforia, sí es por los receptores Mu, Andrea, que me estabas comentando. Sí. Sí, Ok. Ah, doc, sí tengo una duda. Espera, antes de que sí, avance. En la tabla que yo estaba leyendo lo de los receptores, hay una subclasificación que hay MU1 y MU2, pero eso es exacto. como muy importante o lo podemos manejar como bajo la misma No, clasificación de MU. no, sí, está en la clasificación de Mu, pero sí es importante. En los Mu 1, ¿en dónde se encuentran? Lo que estabas leyendo. Se encuentran en la sustancia gris precuautal, en el cuerpo estriado y en el tálamo, ¿no? Y son los que te dan la analgesia supraespinal, la euforia y la serenidad. Y los MUD2 específicamente están en la médula espinal, por lo tanto te van a dar una analgesia espinal y son los que te van a dar depresión respiratoria, bradicardia, prurito, miosis, liberación de prolactina, dependencia y bueno, náuseas, vómito y retención urinaria, ¿va?